Hay una razón por la que la historia de Daniel en el foso de los leones ha sobrevivido durante siglos. No es solamente porque un hombre entró en un lugar donde parecía imposible sobrevivir y salió con vida. Lo verdaderamente extraño es que, antes de que el milagro ocurriera, Daniel ya había tomado una decisión que los demás no podían ver. Cuando el peligro apareció, algo dentro de él permaneció intacto. Y quizá ahí comienza el verdadero misterio. Si todos podían ver los leones, ¿qué estaba viendo Daniel que le permitió no convertirse en prisionero de aquello que lo rodeaba? Porque nosotros solemos leer esta historia al revés. Miramos primero el foso, después los leones, y finalmente buscamos una explicación para el milagro. Pero tal vez deberíamos comenzar en otro lugar. Antes del foso existía una conciencia. Antes de la amenaza existía un estado interior. Y antes de que la piedra cerrara la entrada, había algo que los enemigos de Daniel no pudieron tocar. Esta posibilidad cambia la pregunta por completo. Ya no se trata únicamente de saber cómo un hombre sobrevivió a los leones, sino de descubrir qué no permitió que los leones conquistaran dentro de él. Daniel conocía el decreto, sabía lo que podía suceder. No estaba ciego ante el peligro, ni necesitaba fingir que la amenaza no existía. Y, sin embargo, continuó siendo quien era cuando la circunstancia intentó obligarlo a convertirse en otra persona. Aquí aparece una diferencia que puede pasar desapercibida. Reconocer un problema no significa concederle autoridad. Ver una realidad no significa aceptar que esa realidad sea la definición final de nuestra vida. El foso estaba delante de Daniel, pero la pregunta verdaderamente importante era quién tendría el poder de gobernar su conciencia. Quizá por eso esta historia toca algo tan profundo en nosotros. Todos tenemos nuestros propios fosos, una circunstancia que parece cerrada, una noticia que amenaza el futuro, una pérdida que modifica lo que creíamos seguro. Y cuando aparece, nuestra atención se dirige hacia ella como si mirar constantemente fuera una forma de protegernos. Pensamos en el problema, hablamos con él en silencio, imaginamos sus consecuencias y terminamos llevándolo a lugares donde antes no existía. Sin darnos cuenta, aquello que estaba delante de nosotros comienza a instalarse dentro de nosotros. Y entonces surge una pregunta difícil. ¿Cuándo deja un problema de ser una circunstancia y comienza a convertirse en un estado? Al estudiar profundamente las enseñanzas de Neville Goddard, encontramos una perspectiva que permite mirar esta escena desde otro ángulo. La conciencia no es simplemente un espejo que refleja pasivamente lo que sucede. El estado desde el cual vivimos participa en la experiencia que posteriormente reconocemos como nuestra realidad. Pero aquí debemos avanzar con cuidado, porque el secreto de Daniel no consiste en negar los leones ni en fingir que el peligro no existe. Tal vez consiste en algo mucho más poderoso: mirar aquello que los sentidos presentan como definitivo y negarse interiormente a concederle la última palabra. Aquí en Vive el Fin, tu conciencia es constantemente despertada para recordar que una circunstancia puede rodearte sin convertirse en tu identidad. Si esta pregunta toca algo verdadero en ti, comparte en los comentarios qué situación has permitido que ocupe demasiado espacio dentro de tu conciencia. El detalle que cambia la historia aparece cuando observamos por qué Daniel fue llevado hasta allí. Sus enemigos no encontraron en él una debilidad que pudieran utilizar. No pudieron señalar corrupción, negligencia ni una falta que destruyera su reputación. Tuvieron que buscar un lugar más profundo para atacarlo, aquello que Daniel había decidido no abandonar, incluso cuando hacerlo habría sido más seguro. El decreto fue diseñado para obligarlo a elegir entre preservar su vida exterior y permanecer fiel a aquello que gobernaba su vida interior. Y esa elección revela que el verdadero conflicto ya había comenzado antes del foso. La amenaza entonces no era solamente física, intentaba imponer una nueva identidad. El mensaje era silencioso, pero claro: ahora debes convertirte en alguien diferente porque las circunstancias han cambiado. Ese mecanismo continúa actuando en nuestra propia vida. Una pérdida intenta decirnos que somos perdedores.
Una deuda intenta convencernos de que somos impotentes. Una puerta cerrada pretende convertirse en una definición de nuestro futuro. El acontecimiento ocurre una vez, pero la mente puede repetirlo cientos de veces hasta transformarlo en una identidad. Y quizá el mayor peligro no sea aquello que sucede, sino el momento en que comenzamos a decir interiormente, «Esto es lo que soy». Aquí aparece una distinción que será decisiva para comprender el secreto del título. Una cosa es prestar atención a una circunstancia para responder a ella. Otra muy distinta es entregar nuestra conciencia a esa circunstancia. Podemos reconocer una dificultad sin convertirla en el centro de nuestra imaginación. Podemos actuar sobre una situación sin permitir que esa situación determine nuestras expectativas. El problema puede estar presente, y aún así, no ocupar el lugar desde donde contemplamos nuestro futuro. Daniel no necesitaba negar el decreto para permanecer firme. Lo que no hizo fue permitir que el decreto se transformara en una nueva definición de sí mismo. Esto nos lleva a una pregunta más incómoda. ¿Por qué una circunstancia consigue tanto poder sobre nosotros? Tal vez porque confundimos evidencia con autoridad. Vemos algo con nuestros ojos y suponemos que, por el simple hecho de ser visible, debe gobernar nuestra conciencia. El saldo bancario parece una sentencia. El diagnóstico parece una identidad. El rechazo parece un destino. Pero la apariencia siempre llega después de una cadena de acontecimientos, decisiones y estados que ya estaban en movimiento. Lo que vemos puede ser real como condición presente y al mismo tiempo no ser definitivo. Y entre esas dos verdades existe un espacio donde la conciencia puede comenzar a moverse. Al profundizar en las enseñanzas de Neville, este punto se vuelve imposible de ignorar. El estado desde el cual una persona vive importa más de lo que normalmente imagina. No porque una fantasía pueda borrar automáticamente los hechos, sino porque la identificación interior determina qué significado damos a esos hechos y desde qué lugar continuamos creando nuestra experiencia. Daniel parece representar justamente esa separación. El foso podía describir su situación, pero no podía describir su esencia. Y si esto es así, todavía queda por descubrir algo fundamental. ¿Qué estado interior había protegido Daniel antes de que la piedra cerrara la entrada? ¿Y por qué ese estado pudo permanecer intacto cuando todo a su alrededor parecía diseñado para destruirlo? La respuesta comienza a aparecer en un detalle que muchos pasan por alto. Daniel no esperó a que la amenaza desapareciera para decidir quién era. Cuando el decreto fue firmado, su relación con aquello que consideraba verdadero no cambió. Daniel capítulo 6, versículo 10, muestra que continuó con su práctica habitual. El mundo exterior había cambiado, pero su centro interior no había sido reemplazado por el miedo. Y aquí aparece una primera clave. La conciencia que depende de las circunstancias cambia cada vez que cambia la circunstancia. La conciencia que permanece arraigada en un estado elegido no se entrega tan fácilmente a la apariencia. Pero todavía no podemos concluir que Daniel simplemente ignoró el peligro. Eso sería demasiado fácil y en realidad no explicaría nada. Él sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que existía una amenaza. Lo que parece diferente es la relación que estableció con ella. El peligro estaba presente, pero no consiguió convertirse en el principio organizador de su mente. Esta diferencia también aparece en nuestra vida cuando una persona deja de preguntar constantemente ¿qué está pasando? Y comienza a preguntarse ¿desde qué estado estoy observando lo que está pasando? La primera pregunta mira hacia afuera. La segunda descubre algo que la apariencia no puede mostrar. Aquí la enseñanza de Neville comienza a tocar el centro del misterio. Si el estado asumido tiene importancia, entonces nuestra atención no es un acto inocente. Aquello que contemplamos repetidamente, aquello que revivimos emocionalmente y aquello que aceptamos como inevitable puede convertirse en una parte cada vez más profunda de nuestra identidad. No porque cada pensamiento aislado produzca inmediatamente un acontecimiento, sino porque la identificación persistente construye una posición interior desde la cual interpretamos y experimentamos nuestra vida.
El problema puede comenzar fuera, pero puede terminar viviendo dentro si nuestra conciencia le concede residencia permanente. Y quizá por eso tantos deseos permanecen distantes. La persona dice que quiere libertad, pero piensa desde la prisión. Desea abundancia, pero se reconoce constantemente en la escasez. Quiere paz, pero mantiene conversaciones interiores con el conflicto. No se trata de culpa, sino de observar una contradicción. El estado deseado permanece como una imagen que contemplamos desde lejos, mientras el estado antiguo continúa siendo el lugar desde donde vivimos. Daniel parece mostrarnos algo diferente. Su circunstancia no logró obligarlo a abandonar el lugar interior desde el cual se reconocía, y esa fidelidad silenciosa comienza a revelar por qué el foso todavía no era el verdadero escenario del milagro. Porque si Daniel hubiera permitido que el decreto definiera su identidad antes de entrar en el foso, los leones habrían encontrado algo mucho más profundo que un cuerpo vulnerable. Habrían encontrado una conciencia ya rendida. Pero la historia nos presenta otra secuencia. Primero aparece la presión exterior, después la decisión interior, y solamente entonces llega el foso. Esto significa que la batalla esencial pudo haber ocurrido antes de que la piedra descendiera. El verdadero enfrentamiento no era únicamente entre Daniel y los leones, sino entre la apariencia que exigía obediencia y una conciencia que se negaba a aceptar esa apariencia como destino. Y ahora surge la pregunta que puede cambiar toda nuestra lectura. ¿Qué ocurre cuando dejamos de luchar contra una circunstancia y comenzamos, por primera vez, a retirar de ella nuestra autoridad interior? Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Luchar constantemente contra un problema puede mantener nuestra conciencia atada precisamente a aquello que queremos superar. Cada vez que repetimos mentalmente una escena de fracaso, cada vez que anticipamos una pérdida, y cada vez que preguntamos con angustia, ¿cuándo terminará esto?, seguimos colocando esa circunstancia en el centro de nuestra experiencia. La resistencia puede parecer fuerza, pero a veces es una forma de identificación. Daniel nos obliga a considerar otra posibilidad. Quizá no necesitaba vencer mentalmente a los leones, porque su verdadera victoria consistía en no permitir que ellos ocuparan el lugar desde el cual él se veía a sí mismo. Esto cambia el sentido de la palabra ignorar. No significa cerrar los ojos ante una dificultad, ni abandonar aquello que debe hacerse en el mundo práctico. Significa retirar de la circunstancia el poder psicológico de convertirse en una verdad absoluta. El hombre que ignora de esta manera no dice, «Esto no existe». Dice interiormente, «Esto existe», pero no tiene autoridad para decidir quién soy ni cuál será el final. Esa diferencia parece pequeña cuando se escucha por primera vez, pero puede transformar por completo la relación entre una persona y aquello que teme. El problema continúa siendo observado, pero deja de ser adorado como destino. La historia de Daniel también nos permite comprender por qué la imaginación ocupa un lugar tan importante en las enseñanzas de Neville. La imaginación no es solamente una herramienta para escapar durante unos minutos de una realidad desagradable. Es el espacio interior donde una persona puede comenzar a experimentar una identidad diferente antes de que la evidencia exterior la confirme. El cambio profundo ocurre cuando dejamos de contemplar el deseo como algo distante y comenzamos a habitar interiormente el estado correspondiente. Daniel no parece haber vivido desde la identidad de un hombre condenado, y esa diferencia precedió al resultado que todos terminarían viendo. Pero aquí debemos tener cuidado con una interpretación superficial. Asumir un estado no significa repetir una frase mientras el miedo continúa gobernando cada conversación interior. Tampoco significa utilizar pensamientos positivos para ocultar una angustia que permanece intacta. La verdadera transformación exige algo más silencioso: cambiar el lugar desde el cual nos reconocemos. Si una persona se sigue considerando víctima de una circunstancia, cada evidencia contraria reforzará esa identidad. Pero cuando comienza a verse desde un estado diferente, la misma circunstancia adquiere otro significado. El exterior todavía puede tardar en cambiar.
Lo que cambia primero es la posición interior desde la cual la vida es contemplada, y entonces el foso adquiere un significado todavía más profundo. Daniel no fue salvado porque el peligro nunca hubiera existido. Fue salvado en medio de una situación que, para cualquier observador, parecía tener una conclusión inevitable. La circunstancia permaneció durante un tiempo, pero no consiguió determinar el estado interior del hombre que estaba dentro de ella. Tal vez esta sea la primera gran revelación escondida en la historia. El milagro no comienza necesariamente cuando el problema desaparece. Puede comenzar mucho antes, en el instante en que dejamos de permitir que el problema nos diga quiénes somos. Y si eso es cierto, todavía falta descubrir qué ocurre cuando una conciencia permanece fiel a un estado nuevo, mientras el mundo visible insiste en mostrar el antiguo. Y ahora llegamos al punto en que la historia deja de ser solamente una enseñanza sobre Daniel y comienza a reflejar nuestra propia vida, porque todos conocemos ese intervalo extraño en el que algo ha cambiado dentro de nosotros, pero nada parece haber cambiado afuera. Es el momento en que una persona decide vivir desde un estado diferente, y sin embargo, la evidencia continúa mostrando la antigua realidad. La deuda sigue allí. La puerta permanece cerrada, la respuesta todavía no llega. Y entonces aparece la tentación más peligrosa: volver a creer que lo visible tiene la última palabra. Daniel nos muestra que la fidelidad interior no siempre es puesta a prueba cuando todo está bien. Muchas veces es puesta a prueba precisamente cuando la apariencia insiste en contradecirla. Aquí podemos comprender mejor la enseñanza de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La transformación que esta idea sugiere no comienza necesariamente con una modificación inmediata de las circunstancias, sino con una renovación del lugar interior desde el cual las contemplamos. Si la mente continúa habitando el mismo estado, la persona puede cambiar de entorno y seguir viviendo la misma experiencia psicológica. Pero cuando cambia el estado, cambia también la manera de interpretar, sentir y responder. Y es ahí donde la imaginación deja de ser una fantasía pasajera y comienza a convertirse en una forma diferente de habitar la vida. Sin embargo, aquí aparece una prueba todavía más profunda: ¿cómo permanecer en un estado nuevo cuando la realidad antigua todavía se presenta delante de nuestros ojos? La respuesta no consiste en negar lo que vemos, sino en dejar de utilizarlo como la única fuente de información sobre nuestro futuro. Los sentidos muestran el resultado de una historia que ya está en movimiento. La conciencia, en cambio, puede convertirse en el lugar donde comienza una historia diferente. Esto no significa que cada dificultad desaparezca de inmediato ni que debamos ignorar las acciones prácticas necesarias. Significa que podemos actuar sin convertir la circunstancia en nuestra identidad y responder sin entregar nuestra imaginación a la derrota. Daniel estaba dentro del foso, pero la historia no dice que el foso se convirtió en su hogar. Esa diferencia contiene una enseñanza poderosa. Una persona puede atravesar una condición sin decidir interiormente pertenecer a ella. Puede estar en una etapa de escasez sin asumir la identidad de alguien condenado a la escasez. Puede atravesar una pérdida sin concluir que toda su vida será definida por esa pérdida. Puede enfrentar una puerta cerrada sin imaginar que todas las puertas permanecerán cerradas para siempre. El estado presente puede describir dónde estás. No necesariamente tiene autoridad para decidir quién eres ni hacia dónde vas. Y aquí comenzamos a acercarnos al centro del misterio. Tal vez el verdadero acto de fe de Daniel no consistió en esperar que los leones desaparecieran, sino en no permitir que su presencia modificara aquello que él había aceptado interiormente como verdadero. El foso era una condición, su identidad era otra cosa, y cuando una persona aprende a separar esas dos realidades, algo comienza a liberarse dentro de ella. Ya no necesita luchar contra cada evidencia, ni responder emocionalmente a cada movimiento de la circunstancia. Puede observarla, actuar cuando sea necesario y al mismo tiempo conservar dentro de sí un lugar que no ha sido conquistado. Pero si ese lugar interior realmente existe, entonces debemos descubrir
¿Qué ocurre cuando dejamos de esperar pasivamente que la realidad cambie y comenzamos a vivir desde el estado que corresponde a la realidad que hemos elegido? Pero hay algo que debemos comprender antes de avanzar. Vivir desde un estado nuevo no significa escapar de la realidad presente, sino dejar de permitir que la realidad presente determine nuestra identidad. Esta distinción es esencial porque cuando alguien escucha hablar de asumir el estado del deseo cumplido, puede imaginar que se trata de cerrar los ojos ante los hechos. Sin embargo, las enseñanzas de Neville apuntan hacia algo mucho más profundo. No se trata de fingir que el foso no existe, se trata de no convertir el foso en la definición de quién eres mientras estás dentro de él. Esto nos permite regresar a una de las ideas más importantes de la historia de Daniel. Él no tuvo que destruir el decreto para permanecer fiel a sí mismo. Tampoco necesitó convencer a los demás de que el peligro no era real. Su transformación fue silenciosa. La circunstancia podía ser observada por todos, pero el estado interior desde el cual Daniel la atravesaba no podía ser visto por nadie. Y quizá esa sea la razón por la que los cambios más poderosos comienzan de una manera que parece invisible. Primero cambia aquello que solamente tú puedes conocer, y después la realidad exterior comienza, con el tiempo, a revelar lo que ocurrió dentro. Aquí aparece la relación entre conciencia y atención. Allí donde colocamos nuestra atención de manera repetida, tendemos a fortalecer nuestra identificación. Si una persona dedica toda su energía mental a comprobar que el problema continúa, puede terminar viviendo psicológicamente dentro del problema incluso cuando físicamente está realizando otras actividades. El cuerpo puede estar en una habitación, pero la conciencia permanece en el foso. Daniel nos enseña una posibilidad diferente: estar dentro de una circunstancia sin permitir que esa circunstancia ocupe permanentemente la totalidad de nuestra conciencia. Esta es una forma de libertad interior que no depende de que el mundo exterior coopere inmediatamente. Por eso, cuando Neville habla de vivir desde el estado deseado, la pregunta no es simplemente ¿qué quiero obtener?, sino ¿quién sería yo si esto ya fuera verdadero? Esa pregunta desplaza la atención del objeto hacia el estado. La persona que desea paz comienza a preguntarse cómo se sentiría vivir sin la necesidad constante de defenderse del futuro. La persona que desea abundancia comienza a observar qué identidad tendría si dejara de reconocerse continuamente como alguien perseguido por la falta. La persona que desea una nueva vida empieza a relacionarse consigo misma desde la versión de sí que ya pertenece a esa realidad. No es una actuación, es una reorganización interior. Y ahora el misterio de Daniel se vuelve todavía más profundo. Quizá la verdadera protección no consistió únicamente en que los leones fueran incapaces de hacerle daño, sino en que Daniel nunca permitió que la amenaza se convirtiera en el centro de su ser. El foso podía rodear su cuerpo, pero no podía ocupar su conciencia. Y aquí se encuentra una clave que puede transformar nuestra manera de enfrentar cualquier dificultad. No siempre podemos elegir lo que aparece primero delante de nuestros ojos, pero podemos comenzar a elegir aquello que aceptamos como la verdad final sobre nosotros. El milagro que todos esperaban ver afuera quizá comenzó mucho antes, en un lugar donde ningún enemigo podía entrar. Y si la conciencia es ese lugar, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué sucede cuando una persona permanece allí el tiempo suficiente para que la realidad exterior tenga que responder? Pero ahora debemos enfrentar la parte más delicada de todo este principio. Si el estado interior tiene prioridad, ¿qué hacemos cuando la realidad exterior parece empeorar justamente después de haber decidido cambiar? Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso. Esperan una señal inmediata, observan la circunstancia, y al no encontrar confirmación, regresan al estado anterior. La apariencia se convierte nuevamente en autoridad, pero la historia de Daniel nos presenta una imagen diferente. Hubo un momento en que todo parecía estar completamente en su contra, y sin embargo, aquello que había decidido interiormente
no fue reemplazado por lo que sus ojos podían ver. La fidelidad al Estado no depende de una confirmación inmediata. Esto nos lleva a una comprensión más precisa de lo que significa vivir desde el fin. No significa esperar ansiosamente que el futuro llegue. Tampoco significa repetir mentalmente una escena mientras, en el fondo, continuamos sintiéndonos separados de ella. Vivir desde el fin significa relacionarnos con nosotros mismos desde la realidad que hemos elegido como verdadera. El futuro deja de ser solamente algo que esperamos y comienza a convertirse en el estado desde el cual pensamos, sentimos y actuamos ahora. Daniel no necesitó esperar fuera del foso para descubrir quién era. Su identidad no dependía de que la puerta se abriera primero. Aquí encontramos una conexión profunda con Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscar primero el reino. Desde la perspectiva de Neville, este principio puede entenderse como una invitación a colocar lo interior antes que la apariencia. Cuando el estado de conciencia se convierte en la prioridad, la circunstancia deja de ocupar el centro absoluto. Esto no elimina la responsabilidad de actuar en el mundo, cambia el lugar desde el cual actuamos. Ya no respondemos únicamente desde el miedo producido por lo que vemos. Comenzamos a responder desde una conciencia que sabe que la apariencia presente no es necesariamente el límite de lo posible. Y aquí aparece la verdadera prueba de la práctica. ¿Puedes dejar de alimentar mentalmente aquello que deseas superar? ¿Puedes observar una condición sin repetirla dentro de ti durante todo el día? ¿Puedes atender una situación sin convertirla en una conversación interior permanente? Ignorar, en este sentido, se vuelve una disciplina de atención. Cada vez que la mente regresa compulsivamente al problema, existe una oportunidad de regresar al estado elegido. No se trata de luchar contra el pensamiento ni de castigarte por sentir miedo. Se trata de recordar, una y otra vez, que no estás obligado a construir tu identidad alrededor de aquello que deseas dejar atrás. Entonces, la historia de Daniel se acerca al momento de su revelación definitiva. El foso representa una condición que parece tener autoridad absoluta. Los leones representan todo aquello que nuestros sentidos presentan como una amenaza inmediata. El decreto representa la sentencia que el mundo intenta imponer sobre nuestra identidad, pero Daniel representa la conciencia que se niega a aceptar esa sentencia como final. Y quizá aquí descubrimos por qué el milagro podía ocurrir. No porque Daniel hubiera aprendido a negar la realidad, sino porque había aprendido a no confundir la realidad presente con la realidad definitiva. Ahora todas las piezas comienzan a acercarse. La pregunta que abrió esta historia, ¿qué veía Daniel cuando los demás solo veían leones?, está a punto de recibir su respuesta. Y cuando la respuesta finalmente aparezca, el foso dejará de ser solamente el lugar donde ocurrió un milagro y se convertirá en un espejo en el que cada uno de nosotros podrá reconocer el lugar exacto donde todavía estamos entregando nuestra autoridad. Que ahora podemos volver a la pregunta que abrió esta historia. ¿Qué veía Daniel cuando todos los demás solo podían ver leones? La respuesta no era que Daniel no viera el peligro, lo veía. No era que el foso no existiera, existía. No era que la amenaza fuera imaginaria, era real. Lo que Daniel no aceptó fue algo mucho más profundo. No aceptó que aquello que sus ojos podían ver tuviera autoridad para definir quién era, ni para decidir cuál sería el final. El foso era una circunstancia, los leones eran una circunstancia, el decreto era una circunstancia, pero ninguna circunstancia recibió de Daniel el consentimiento interior para convertirse en destino. Y aquí, finalmente, comprendemos el verdadero significado de ignorar los problemas. No ignorar los hechos, sino ignorar la sentencia que el miedo intenta construir a partir de ellos. Esta es la diferencia entre negar una realidad y negarle autoridad. La negación dice, esto no está sucediendo. La conciencia despierta dice, esto está sucediendo, pero esto no es todo lo que existe. Esa segunda posición es la que transforma la enseñanza de Daniel
en algo que podemos aplicar a nuestra propia vida. Cuando una dificultad aparece, puedes atenderla. Puedes tomar decisiones. Puedes buscar ayuda. Puedes actuar con responsabilidad. Pero no necesitas convertir esa circunstancia en la conversación permanente de tu imaginación. No necesitas repetirla interiormente hasta que se convierta en identidad. No necesitas mirar el foso durante tanto tiempo que termines olvidando que eres más grande que el lugar en el que temporalmente te encuentras. En términos de las enseñanzas de Neville, el movimiento decisivo ocurre cuando la conciencia deja de identificarse con el estado que desea abandonar y comienza a habitar el estado que corresponde a la realidad que ha elegido. Entonces la historia adquiere su significado completo. Daniel no esperó a que los leones desaparecieran para dejar de ser un hombre condenado. No esperó a que la piedra fuera retirada para recuperar interiormente su libertad. No necesitó una prueba visible antes de permanecer fiel a aquello que había aceptado como verdadero. El cambio esencial ya había ocurrido en el lugar donde ningún enemigo podía entrar, en su conciencia. Y cuando comprendemos esto, el milagro deja de ser solamente una historia sobre un hombre protegido de los leones. Se convierte en una revelación sobre el poder de la identificación. Aquello con lo que te identificas profundamente determina desde dónde contemplas tu vida, y desde ese lugar, tus pensamientos, tus expectativas, tus decisiones y tu imaginación comienzan a moverse en una dirección diferente. El mundo exterior puede tardar en reflejarlo, pero ya no estás viviendo desde el mismo estado. Por eso, cuando vuelvas a encontrar tu propio foso, recuerda esta historia de una manera nueva. No preguntes únicamente, ¿cómo voy a salir de aquí? Pregunta también, ¿quién estoy siendo mientras estoy aquí? No preguntes solamente, ¿cuándo desaparecerán los leones? Pregunta, ¿he permitido que los leones se conviertan en la imagen que tengo de mí mismo? Y cuando descubras que has estado alimentando mentalmente aquello que deseas superar, no te condenes. Simplemente regresa. Regresa al estado que elegiste. Regresa a la identidad que quieres habitar. Regresa a la certeza de que una circunstancia presente puede describir tu momento, pero no tiene derecho a escribir tu final. Este es el secreto que Daniel deja en nuestras manos. Puedes estar dentro del foso sin pertenecer al foso. Puedes ver los leones sin convertirte en su prisionero. Puedes reconocer la realidad sin entregarle tu imaginación. Y cuando haces eso, recuperas algo que ninguna circunstancia exterior puede darte y que ninguna circunstancia exterior puede quitarte. La autoridad sobre el lugar interior desde el cual estás viviendo. Tal vez ese sea el milagro que has estado esperando. No solamente que cambie aquello que está delante de tus ojos, sino que cambie el lugar desde el cual lo estás mirando. Porque cuando cambia tu conciencia, cambia la historia que estás viviendo desde dentro. Y quizá ahora puedas entender por qué Daniel no necesitaba ignorar los leones para sobrevivir a ellos. Necesitaba ignorar la idea de que los leones tenían la última palabra. Ese es el verdadero secreto de este mensaje y la razón por la que la historia sigue hablando a quienes atraviesan sus propios fosos. Tu problema puede ser real, pero no tiene que ser tu identidad. Tu circunstancia puede ser presente, pero no tiene que ser permanente. Tu pasado puede explicar dónde estás, pero no tiene autoridad para decidir quién serás. Así que desde este momento, cuando la apariencia intente decirte, esto es el final, recuerda a Daniel y responde desde un lugar más profundo. Esto es lo que veo ahora, pero no es lo que he elegido como mi verdad final. Y entonces, por primera vez, quizá comprendas que el milagro no comenzó cuando los leones cerraron la boca. El milagro comenzó cuando una conciencia humana decidió que ninguna apariencia tendría el poder de cerrar la puerta de su imaginación. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez necesitabas recordar que todavía existe dentro de ti un lugar que ninguna circunstancia ha conquistado. Vuelve a ese lugar, habita ese estado, vive desde el fin, y deja que el mundo, a su debido tiempo, descubra aquello que tú ya decidiste creer.